Pensar que esto es un país federal y por lo tanto hay que respetar a las provincias, con lo cual un hiperpresidencialismo como el que estamos viviendo no es bueno para el país. Doctor, finalmente lo tengo en el sillón rojo. Hacía mucho tiempo que quería tener una conversación así más cercana porque usualmente los que somos de Rosario lo hemos tenido durante todos estos años, pero en noticias de agenda, y esto es algo un poco más relajado. Así que muchas gracias porque esta es su casa hoy por hoy. Bueno, pero los sillones son suyos. Es verdad, le invadimos un poco. Bueno, muy bien. No, muy contento, ¿eh? La verdad que estamos acá, bueno, en la casa, por supuesto, que es de todos los santafesinos, ¿eh? Uno está como inquilino acá en este lugar mientras dura el periodo de gobierno. Y ya se lo va a pasar, digamos, Y al ya nuevo estamos inquilino. en tiempo de descuento. ¿Se encariña uno con este tipo de lugares o no Sí, llega a tomar? No, ¿cómo no se va a encariñar? Seguro. Al principio uno mira todo, mira los cuadros, comienza a cambiarlo de lugar y de alguna manera uno le da la personalidad al lugar donde uno pasa gran parte de su vida, ¿verdad? De manera que es importante estar cómodo en un lugar y tener elementos que hacen a sus afectos, ¿no? Que Como por siempre, ejemplo, a ver. bueno, una lapicera, en fin, un tintero, aunque sea un hecho simbólico hoy, ayudan a generar lo que es parte de uno, pero que lo lleva al lugar donde está trabajando. ¿Qué fotos elige para poner allí arriba de su escritorio? Bueno, no soy apego a llevar fotos, ¿No? No, porque me parece que la foto uno la lleva en la memoria, en el corazón, en fin, ¿no? Pero sí otros elementos, sí objetos que de alguna manera identifican el trabajo de uno. ¿Es caulero? No, en absoluto, no. No cree en esas cosas. No, la verdad que no lo creía mientras era estudiante, siempre cuando íbamos a los exámenes, en fin, siempre, nunca tenía, digamos, yo una corbata o un pañuelo, en fin, o las medias, o zapatos, como, ¿no? Porque también veía que, en fin, otros que iban a rendir, bueno, decía, bueno, ahora voy con los zapatos marrones, y se ligaban un huevo y decía, ya se le rompió la cábala tan rápido. Claro. ¿De News? No, en realidad soy de Atlético de Rafaela. Porque yo claro, viví por sus orígenes. 16 años al lado, a 2 cuadras de la cancha de Atlético, ¿no? Entonces era el lugar donde uno iba siempre a practicar algún deporte o a pasar el tiempo. ¿Lo conocía Perotti? ¿Tenía algún...? No. Digo porque hoy por hoy está ahí, ¿no? No. Omar, no. Conocí muy así linda ciudad, al sí. director, al que hoy es el presidente del Club Atlético de Rafaela. Él sí, porque fue compañero mío de la secundaria. Otro compañero de toda la vida en este camino que empezó siendo de salud y de militancia y terminó en el último tramo más largo siendo político, ¿no? ¿Es Antonio Bonfatti? Sí, bueno, por supuesto, a él lo conocí aquí en Rosario y hace ya también muchos años, ¿no? Y bueno, también vivimos tiempos de la dictadura muy difíciles, ¿no? Que había que estar siempre sintiendo el peso de la acusación por el hecho de ser joven, ¿no? Entonces creo que realmente fueron momentos difíciles, ¿no? Todo aquel que tenía bigote era sospechoso, que tenía barba no le cuento, ¿no? Entonces, bueno, pero usted en eso no tiene tanto problema porque es blanquito, de ojos claros, ya. No, pero no se salvaba nadie, ¿no? Fue complicado. Y ustedes estaban militando, y también como médicos sobre todo, o estudiantes de medicina, Antonio me lo decía, en Tablada, en un barrio realmente Tablada, difícil, bueno, ¿no? es un lugar que hoy es muy pesado, ¿no? Hay muchos hechos realmente violentos, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos un lugar donde atendíamos a la gente, un dispensario, donde concurrió muchos años, ¿no?
Inclusive con la Escuela 114 hicimos un plan para detectar niños con tuberculosis, porque en esa zona era la zona de mayor incidencia de la tuberculosis en Rosario. Así que bueno, a partir de los niños también llegamos a los hogares, encontramos la fuente de contagio. La doctora Biu tuvo con nosotros una participación muy importante en el hospital de niños, porque nos facilitaba también el diagnóstico y la toma de radiografías alrededor de los casos que eran sospechosos, en fin. ¿En ese momento era estudiante o ya ejercía como No, ya médico? ya estábamos recibidos, sí. ¿Estudió después anestesiólogo? Bueno, después sí hice una residencia en Buenos Aires de anestesiología. He estudiado también medicina del trabajo, con Bonfatti también, así que somos los dos médicos del trabajo. Y también el sanitarismo, ¿no? Que de alguna manera fue lo que nos impulsó a ser director de hospitales y después secretario de Salud Pública, en fin. Y hoy también estar muy preocupado con la construcción de hospitales, centros de salud y... Bueno. Que sigue siendo ese bastión que se inició aquí en la ciudad de Rosario, básicamente. Sí, sí. Hermes, primero Hermes, se me ocurría cuando cada vez que uno lee, lo primero que ya no la naturaliza porque hace muchos años, vuelvo a repetir, lo conocemos, pero Hermes no es un nombre tan común para nada. ¿Cómo surgen los padres? No, y menos ¿Te contaron la historia? Sí, sí, mi papá era muy amigo de un violinista que se llamaba Hermes de nombre. Ah, bueno. Entonces le quisieron poner a mi hermano mayor y mi mamá puso el grito en el cielo y dijo, no, pobre pibe, no, pobre nene, ¿por qué castigarlo con ese nombre? Después nací yo y no zafé. ¿Y le gusta? Así que bueno, es el nombre que uno tiene, entonces... Pero no hay que reniega, tomarlo y entonces uno se acostumbra, ¿no? Tiene sus pros y sus contras porque es un nombre muy original. Por lo Sí, cual uno se acuerda sí, es de ese verdad. nombre y no se lo olvida más. Es verdad. Bueno, y este Hermes Peresini, el hijo, Sí. también se llama Hermes Peresini y es el violinista del Quinteto Real, ¿no? Entonces ha tenido así una trayectoria igual que el padre, que era violinista. Y hablando de su trayectoria, más de una vez dijo, yo nunca imaginé que iba a llegar hasta donde llegué hoy. Bueno, imagínense que vinimos a Rosario a estudiar medicina, ¿no? Y de golpe nos encontramos estudiando una realidad mucho más amplia, ¿no? De realmente el concepto universal que da la universidad. Entonces, bueno, ahí con el Centro de Estudiantes de Medicina hicimos por primera vez las 32 sonatas para piano de Beethoven, con la participación de pianistas jóvenes en la Argentina, algunos de ellos luego brillaron en el exterior, ¿no? ¿Y usted qué hacía ahí? Y nosotros éramos, desde el Centro de Estudiantes de Medicina, organizábamos... Ah, pensé que tocaba... No, lo tocaba la radio. Sí, y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Bueno, conferencias sobre petróleo, conferencias sobre las tierras, sobre historia, en fin, sobre filosofía. Todo ello hacía que, bueno, siempre estemos de alguna manera atentos a pensar no solamente en medicina, ¿no? Sino a pensar también en un universo que nos ayudaba, por supuesto, a una cosmovisión donde incluíamos necesariamente la medicina, ¿verdad? ¿Y por qué dice que no imaginaba llegar hasta donde llegó? ¿Cómo fueron los saltos, digamos? No, de ser militante a los ser saltos de secretario venir de un poco salud. asustado a vivir a Rosario, ¿no? Una ciudad que, imagínese, de Rafaela, Claro. que en ese tiempo le llamábamos la chacra asfaltada. Bueno, llegar a Rosario era toda una novedad, ¿no? Tenía mi hermano que estaba estudiando acá, con lo cual ya era más fácil. Pero quiero decirle que veníamos para estudiar medicina y de pronto se nos abrió todo un panorama que verdaderamente nos ayudó a pensar muchísimo digamos, en una visión holística, digamos, de la realidad. La misma visión que tenía usted de Bueno. Sí, claro, la misma visión. Es una persona que siempre nos enseñó a leer y a estudiar y, bueno, y a comprender, a resumir, en fin. No le puedo preguntar a él, pero sí a usted. ¿Era su preferido? Bueno, en realidad fue un gran maestro, ¿no? Un gran maestro de juventud. No solamente conmigo, muchísima gente que se formó alrededor de todas sus enseñanzas, ¿no? Y esta necesidad de ser serio, de estudiar los problemas, de no contentarse con un comentario para hacer una interpretación de un hecho, sino ir a las fuentes y ser profundo en el análisis de las cosas, ¿no? Bueno, es toda una metodología que uno aprende en un momento de la vida y la verdad que lo acompaña toda la vida. ¿Y cómo se llega de ese glorioso, se llamaba así, ¿no? Glorioso PSP, se decía, a un frente
que también creo que en definitiva era una de las bases de este Voz Vero, ¿no? Esta cuestión de Bueno, unir bueno, criterios. Voz Vero planteaba el Frente del Pueblo, ¿no? Como un objetivo así donde se pudiese juntar bueno, lo mejor del radicalismo, lo mejor del peronismo, lo mejor de la sociedad para construir un frente que identifica a toda la Argentina, ¿no? Bueno, fue una propuesta que por supuesto podía tener mayor trascendencia en tanto y en cuanto pudiésemos tener también una mayor masa crítica dentro del socialismo, ¿no? Que siempre el socialismo fue un partido pequeño. Así que bueno, esa fue nuestra breve historia alrededor de este tema. Recién cuando me decía de lo mejor de peronismo, digo, entonces de Narváez no lo consideramos como lo mejor de peronismo, al Bueno, menos pero no para... estaba antes, seguramente todavía estaba recién nacido en Colombia. Hermes, ¿qué quedó hablando de este frente, de ese frente que se unió de alguna manera con lo mejor como usted lo decía, en donde hay una alianza entre Lilita como presidenta en la fórmula, ¿no? Y Rubén Giustiniani vice, a hoy que le escuchamos a Lilita decir, por ejemplo, en los últimos días, Wiener no modifica nada, no es oposición, no es nada. ¿Cómo se siente uno? ¿Hay una brecha tan grande entre eso y esto? No, la verdad que no. Todo lo que no es cierto, no hay que preocuparse, ¿no? Hay que dejarlo pasar. Pero digo, hay que pensar que esta mujer o está en una insanía total o hubo algún quiebre que uno no se enteró, se perdió un capítulo. Yo fui director del psiquiátrico, pero ya para analizar a los pacientes no tengo esa predilección. Pero creo que, en fin, han pasado muchas cosas y muchos momentos, ¿no? Lo que fue realmente un momento muy importante, para no ir tan atrás en la historia, es... Pero no fue tan atrás, 2007. No, pero 2007 fue, pero quiero decir en esto que estamos mirando, sí. Fue precisamente el diálogo argentino, ¿no? Ese momento tan difícil de la Argentina, del 2001, esa crisis tan profunda, ese aporte que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, juntamente con la Iglesia y con el gobierno, abrió una expectativa de diálogo que nosotros la aprovechamos muchísimo, ¿no? Y también la aprovechó Margarita Stolbizer, también la aprovechó Cristina Calvo, en fin, hubo una serie de personas que participamos activamente de ese diálogo y creo que luego las conclusiones no se aprovecharon. Entonces hoy el Frente Amplio Progresista trata de llegar a ese profundo análisis que hizo el diálogo argentino y tomarlo como punto de partida para construir hoy una sociedad mejor, ¿no?